Buenas tardes, bienvenidos al Festival de Cine Afro Anance 2020. En esta ocasión vamos a entregarles el foro Los Afrocolombianos y sus medios, en el cual vamos a hablar sobre cómo se reinventaron los productores y los encargados de generar contenidos de tipo afrodescendiente en Colombia. Tenemos hoy a 4 invitados muy especiales, 2 de la costa atlántica y 2 de la costa pacífica. Así que vamos a combinar en este foro estos acentos ricos de las 2 costas colombianas. El primero de nuestros invitados es de la costa atlántica. Nuestro compañero, bueno, un minuto que tengo un problema técnico acá. Es normal en estas transmisiones. Nuestro compañero es afrocartagenero, es un realizador audiovisual y diseñador gráfico. Viene de procesos de formación en comunicación para el desarrollo a escala humana y básicamente él es un realizador audiovisual que se vio afectado como todos en su labor comunicativa, y nos va a contar qué estaba haciendo en el momento en que llegó la pandemia. Bienvenido, Manuel. Somos todo oídos. Cuéntanos. ¿Cómo estás? Saludas al público y arrancamos contándonos qué estabas haciendo en el momento que arrancó la pandemia. Buenas tardes. Gracias por la invitación al festival. Gracias a los compañeros aquí presentes. Igual saludar a todos quienes nos estén viendo ahora en esta transmisión. Contar, como ya lo mencionaba, soy Manuel Díaz Polo, soy de Cartagena de Indias. Vivo en una zona que se puede llamar como las faldas del Cerro de la Popa de Cartagena, una zona desde donde creó una productora de comunicación que se llama Contra lo Corriente Producciones, precisamente en contra de todo el estigma que tiene esta zona por ser muy ligada a temas de pandillas, de drogas, de riesgos en cuanto a lo ambiental, pero que desde el trabajo que venimos trabajando creemos que hay una riqueza de organizaciones y de propuestas sociales dentro del territorio. Entonces desde allí nace esta productora para trabajar de la mano de las organizaciones desde lo comunicativo, cómo contar estas otras historias positivas, narrativas, de esta población principalmente afro, es decir, una zona donde principalmente hay personas afro y donde se autorreconocen como afro. Veníamos trabajando de la mano precisamente de algunas organizaciones de sus proyectos sociales y comunitarios en proyectos donde veníamos contando desde diferentes proyectos de investigación, proyectos que daban cuenta del estado de los derechos de los niños y de las niñas en Cartagena y en parte de Colombia, y de repente entonces aparece la pandemia, incertidumbre total. De por sí este campo de la comunicación, de las industrias creativas es bastante complicada, y de repente llega como esta situación que nos deja como en el aire. Sí, no sabíamos qué hacer, pero fue una situación que poco a poco se fue encontrando como un camino. Decir que estamos trabajando ahora, las cosas están mejorando, pero que todavía hay cierta incertidumbre hacia dónde vamos, ¿no? Y más que se están abriendo todas estas medidas como si ya no hubiera, por lo menos acá, como si ya no hubiera la pandemia, y se le está trasladando prácticamente como esa responsabilidad del cuidado solo al ciudadano. Para la reinvención, básicamente lo que nos tocó fueron, en parte, por cosas propias, es decir, desde los servicios que veníamos brindando, cómo hacer, qué cambiar, pero pensando bastante en las posibilidades de las organizaciones y de posibles clientes, en qué podía contratar. Eso por un lado. Fue muy difícil
realmente, todavía estamos como en ese proceso, pero hubieron otros procesos de reinvención, ya más de la mano con las mismas organizaciones que también quedaron como en ese limbo. En esa reinvención, lo principal fue las alianzas o las articulaciones con esos proyectos. Fueron proyectos en medio de la pandemia, fueron saliendo ciertas convocatorias, tanto locales como nacionales, donde tanto nosotros como Contra lo Corriente y las organizaciones desde ellas se fueron presentando y donde de manera conjunta pudimos empezar como a reactivar estas actividades, por ejemplo. De manera propia, participamos en unas 2 convocatorias donde logramos captar algo de recursos y de la mano de estas otras organizaciones empezamos a reactivar y a trabajar de la mano con estos proyectos. Proyectos que también iban muy ligados al territorio, a la población afro, a la defensa de los derechos. Entonces, podemos decir que esta reactivación se retomó por la misma línea en que veníamos, proyectos que defiendan el territorio, proyectos que defienden lo afro, que reconocen historias positivas desde los territorios. Producto también de esto, de la mano de otras organizaciones en las que nos podemos vincular, por ejemplo, una convocatoria de la Fundación Pilas Colombia, por ejemplo, sobre la producción de contenidos y de series web para población afro. Entonces también esta pandemia nos permitió, además de reactivar la producción como tal, nos permitió producir posibles historias para su producción. Y así otros trabajos en los que estamos trabajando. Como gran aprendizaje, lo que estamos trabajando y que nos está dando bastante resultados en estos momentos es la articulación, como lo dije antes, y las alianzas entre las organizaciones que estamos dentro del sector, entre los recursos que cada uno puede obtener desde el trabajo y cómo potenciar desde allí, desde lo comunicativo y de su trabajo comunitario, ¿no? Y además estamos en una gran reactivación y es de la ejecución de un gran plan de comunicación territorial acá en este territorio, ¿sí? Desde donde la idea es cómo seguir comunicando y de manera más fuerte la cantidad de historias y de contenidos que se están produciendo desde las diferentes organizaciones y desde la propia propuesta de Contra lo Corriente. Las narrativas en... Una pregunta, qué pena interrumpirte. ¿Ustedes qué hacían antes ahora que no hacían antes? ¿Cómo nos afectó el trabajar desde casa? O sea, ¿cómo fue esa dinámica? Bueno, sí, eso fue un gran cambio que nos obligó. Este trabajo de la producción audiovisual es de campo, no es de estar en el campo, en el territorio, hacer entrevistas, tomas. Esta pandemia nos obligó totalmente a buscar nuevas alternativas de cómo hacer una entrevista, por ejemplo, desde lo virtual, cómo poder narrar territorios sin estar dentro de ese territorio, cómo generar ese contacto, esos contenidos. Fue realmente está siendo un reto grande para eso. Y muchos de los servicios, ¿no? que brindábamos se encaminó más hacia lo digital. Por ejemplo, las transmisiones que antes, por ejemplo, no tenían tanta cabida como estas transmisiones, por ejemplo, como esta, desde lo digital, tuvo mucho más camino en esta parte, las transmisiones en vivo, conversatorios, como espacios de diálogo, toda la parte de las páginas web y de redes sociales, marketing digital, tuvieron también campo en ese contexto. Y la producción audiovisual, nos obligó a hacer unas nuevas formas de producción con este nuevo componente obligatorio
y es de tener estas medidas de seguridad, de no salir a campo, hacer todo desde casa. Y a la luz una gran problemática que tenemos acá, porque imagino muchos territorios en Colombia, que es la conectividad, ¿no? Entonces, si antes creíamos que medio teníamos internet y que nos iba a funcionar para todo, nos dimos cuenta que ni la velocidad, ni los equipos, ni, sí, hay una cantidad de elementos que no permiten en este campo que podamos trabajar completamente la producción audiovisual, pero así también una cantidad de campos desde lo educativo, desde el trabajo social, es decir, o sea, la conectividad salió como un ítem grande ahí para solucionar, ver cómo se puede trabajar desde esta problemática. Bueno, Manuel, se me olvidó mencionar que Manuel es uno de los ganadores del Festival de Cine Afro Ananse el año antepasado, que fue la última vez que celebramos Ananse. Él fue el ganador en una de las categorías. Cuéntanos, ¿cómo fuiste a Ananse en este minutico? ¿Cómo terminaste participando allí? Sí, nosotros acá realizamos mucho contenido, entre esos documentales y de ficción. Uno de ellos lo realizamos acá en el territorio sobre una propuesta de un emprendimiento creativo de unos jóvenes acá en el territorio, donde precisamente narraban sus sueños, ¿no? En medio del contexto. Conocimos del festival y fuimos ganadores del segundo puesto en la categoría de mejor documental. Entonces, pues fue una gran alegría para nosotros, pero también para esta iniciativa social de estos jóvenes acá dentro del territorio. Muchas gracias, Manuel. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Vamos a dar paso ahora a un hombre caleño. Vamos a cambiar de acento. Pues caleño porque trabaja en Cali y hace muchos años vive en Cali. Pero yo sé que sus orígenes están más allá. Ahorita nos va a contar. Tenemos a Célimo Sinisterra. Célimo es licenciado en filosofía. Además es estudiante de especialización en educación y cultura política. En los créditos lo tenemos como periodista porque conocemos por su trabajo periodístico más que por su trabajo filosófico, pero ahora que sé que él es filósofo, ya entiendo por qué él hace el periodismo como lo hace. Él siempre imprime notas en sus noticias, imprime ese carácter de filosofía, sus pensamientos filosóficos y los plasma en muchas noticias. Yo decía, bueno, señor, este estilo tan particular, ¿de dónde lo sacó? Claro, de la academia y de la filosofía. Buenas, Célimo, cuéntenos otro poquito más sobre usted y arrancamos con nuestro segundo invitado en el festival. Bueno, un placer saludarlos en nombre de Dios, como de costumbre, Manuel, Fabián, Derby, los atlanticenses, los pacíficos. Hoy somos uno, ¿no, Jorge? A usted un abrazo fraterno y de antemano muchas gracias por la invitación y pues aprovechando este espacio para dilucidar este tema que tiene que ver los efectos, la causa y los efectos de la pandemia. Pues bien, Célimo Sinisterra, en 30 segundos lo defino, es natural de Timbiquí, departamento del Cauca, vivo aquí hace unos 38 años. Soy director del informativo Noti21, el informativo de la gente, 20 años en televisión. Llevo 36 años como periodista en radio, distintos medios. Y ahora estoy centrando la atención en el noticiero informativo Noti21 y escribiendo en el periódico Cali 24 Horas, un periódico nuevo, pero que ha llegado con mucha fuerza, muchachos. Ahí escribo una columna que se llama Invisibilizados en la Historia. Ahí hablé hace unos 15 días, mi querido Manuelito, atlanticense, hablé de Juan José Nieto Gil, hablé de Cibarco, de Baranoa, allá en Barranquilla, bueno, de esos temas importantes de Juan José Nieto Gil. Y hoy casualmente acabo de escribir la columna de Luis Antonio Robles, ese es el tema que sale casualmente mañana, hablando de eso. Entonces, Célimo Sinisterra es ese, periodista, vicepresidente del gremio, y en la pandemia, ¿qué pasó? Cuando escuchamos el equipo, digo así porque es el equipo que iba a haber una gran pandemia a nivel mundial, el escepticismo no fue el menor, es decir, no fue para menos.
¿Por qué? Porque nos ocupó pensar, porque el informativo de Noti21 está patrocinado por la institucionalidad, por la alcaldía, Jorge, y la gobernación. Entonces, si hay crisis en esos dos estamentos, pues también hay crisis en el informativo Noti21. Y no se hizo esperar. Llegó marzo y bueno, la pandemia, y dónde están los contratos, no nos han mandado la orden, marzo, abril, bueno, ahí mandaron como 2 mesecitos, respiramos, pero seguimos con la soga en la garganta, como decimos, con muchas dificultades. Pero la resiliencia nos permitió hacer una alianza con otras personas y nos metimos al Ministerio del Interior y logramos bajar un proyecto, lograron participarme de un proyecto que tenía que ver con las regalías, y ahí había un componente de comunicación, e hicimos algo ahí, podemos oxigenarnos un tanto en esos días duros como fue abril, mayo y junio. ¿Y qué ha pasado durante estos tiempos? Pues también tuvimos la oportunidad de participar en otro proyecto, ahora con el Ministerio de Cultura, lo estamos desarrollando y tiene un componente muy importante de comunicación para visibilizar los procesos que tienen que ver con el folclore, la música del Pacífico, como lo hacen sus exponentes. ¿Qué hicimos? Bueno, sí, eso lo acabo de decir. Eso fue lo que hicimos durante la pandemia para evitar, pues, llegar a un colapso y tener que llegar al momento crítico, colegas, de cerrar el informativo. Entonces, en eso estamos. Estamos haciendo ese ejercicio de la publicidad del Ministerio del Interior. Ahora, gracias a Dios, las instituciones como la Alcaldía de Cali y la Gobernación lograron abrir su portal de contratación y nuevamente tenemos ya la oportunidad de presentar la cuenta de cobro en el corto, mediano plazo, porque en ese sentido nos han dado la oportunidad de continuar pues emitiendo el pensar y sentir del gobernante y sus secretarios, y nosotros poder de alguna manera solventar los gastos del informativo a través de la promoción o la pauta institucional. A grosso modo, ha sido así, mi estimado Jorge. Como hemos podido sortear la situación, no fue nada fácil, mucho escepticismo nos tocó. Eso, hacer una entrevista con tapaboca, qué cosa tan rara, ¿sí o no? Horrible. Y decirle al entrevistado, póngase el tapaboca, salir a la calle con tapaboca, esa fue una antípoda, es decir, un cambio diametral, el cual nos afectó en gran manera, porque a veces uno ni podía hablar bien, hasta titubeaba, no sé si les pasó. Es difícil la expresión oral con tapaboca y en medio, pues, de ciertas personas y todo eso. A grosso modo, resumo, eso fue lo que pasó, mi querido Jorge. Aquí estamos sobreviviendo con mucha resiliencia, pero con mucha tenacidad. Venga, Celimo, cuéntenos qué está haciendo ahora que no hacía antes. Antes de la pandemia, ¿qué está haciendo ahora? Buena pregunta. Ese computador es mi aliado, 90% del trabajo que hago es por el computador. Anteriormente, Jorge, cuando de pronto que rueda de prensa, que el alcalde va a hablar, la gobernadora, pues yo designaba 1 o 2 personal para que fueran a hacer la nota. Ahora no, me llega a través del celular, ¿de acuerdo? Llega en el celular y ya no tengo que ir, ese es un cambio, no tenemos que ir a ningún sitio para hacer la noticia. Eso sí fue un cambio que para mí fue positivo, primero por salud y segundo por economía, porque no tenemos que pagar transporte. Bueno, muchas gracias, Celimo. Con todo gusto, estimado Jorge. Celimo es un personaje muy conocido en Cali. Ese noticiero lleva Noti21. Noti21 lleva muchos años al aire. Por ahí él tiene la buena costumbre de contratar o de vincular al noticiero unas mujeres afrodescendientes muy bonitas. De hecho, estoy que le pido un número de una de las presentadoras que tiene ahora. Ahí es donde no nos entendemos. Jorgito, porque yo soy patriarca. Desde aquí que podemos tener 5 o 6. Bueno, en serio, muchas el próximo invitado que tenemos es un invitado muy especial para Nancy. Esta es la segunda vez que él participa en nuestro foro. Fabián Romero Cervantes. Él es un periodista básicamente radial. Él con su voz enamora, su voz es magia. Cuando uno lo escucha, uno se imagina a Gabriel García Márquez
si estuviera en audio, si el libro estuviera en audio, un audiolibro, seguro que con la voz de nuestro compañero se podría palpar la magia de esas tierras fascinantes que nos pintaba Gabriel García Márquez. Bienvenido, compañero, cuéntenos un poquitico sobre usted y arrancamos después contándonos cómo fue que la pandemia lo cambió, cómo se reinventó y qué está haciendo ahora. Tiene apagado el micrófono, lo tiene apagado. El micrófono, tiene que prenderlo. Hola, ¿ahí? Sí, nos íbamos a perder la voz. Sí, ya. ¿Sí? Correcto. Me complace estar aquí con todos ustedes en esta tarde. Bueno, saludo cordial para usted, señor director, amigos del panel y para todos aquellos que hacen parte de este colectivo. Mi nombre es Fabián Romero, con 35 años de experiencia en esto de los medios de comunicación, siendo voz institucional de muchas marcas, notando pues que algunos compañeros, pues particularmente acá en la costa de los medios de comunicación, se negaban a tocar el tema afro. Pues me di a la tarea de preparar un proyecto con muchísimas dificultades, incluso esto hoy en día, pues que se puso en marcha desde el año 2014, ha dado motivo al Ministerio de Comunicaciones, que trabaja en el Departamento de Radiodifusión Sonora, para que empiecen a aprobarse los primeros proyectos de emisoras comunitarias, emisoras étnicas en todo el país, a todos aquellos que la soliciten por intermedio de la respectiva gobernación de su departamento, o en el caso de Cartagena, Santa Marta, bueno, también Cali puede solicitarlo, ¿no? Hicimos esta tarea. El proyecto se llama Vencos FM Estéreo, el proyecto con el cual, repito, tratamos nosotros pues de tener un contenido 100% afro, 100% afro. Todo el que trabajaba pues era afro, o todo aquel que se sintiese identificado con lo afro. Hasta el presente año, pues a eso del mes de febrero tuvimos que adaptarnos a una nueva administración, porque entró un nuevo alcalde, porque entró un nuevo gobernador, nuevas ideas, mis amigos entran, y los otros que no votaron por mí, pues ya saben pues, que no pueden acercarse. Nos tocó duro. Ahí pues pretendimos hacer unos reajustes en los diferentes proyectos que teníamos en mente, porque nuestros proyectos eran eminentemente comerciales, pero la emisora como tal no le interesaba pues a las encuestadoras, porque no aparecían en los registros. Es difícil vender radio comunicación afro. Se nos vino la pandemia, pero antes, como les digo, estábamos ajustando unos presupuestos. Después se vino la excusa perfecta, la pandemia, no hay presupuesto, vamos a buscar el presupuesto en todo lo que nosotros necesitamos a nivel de salud. Y por lo tanto, pues todo lo que hay financiación acá en el distrito de Barranquilla se quedó de lado, Esto nos llevó a hacer unos ajustes, nos tocó hacer alianzas, nos tocó modificar la intención o la propuesta que estaba llegando a cada uno de los interesados. Pasamos de la propuesta general a una propuesta específica. ¿En qué sentido? Hombre, nosotros tratamos de buscar más amigos de los proyectos, que no lo vieran a nivel comercial, o sino que lo vieran a nivel institucional, porque el carácter institucional en muchas zonas se ha perdido o se ha tergiversado, lo cual nos llevó a nosotros a crear una oferta sin que se modificara el servicio o producto en su calidad. Es decir, la esencia de lo afro sin que se viera afectado por razones de presupuesto. Es así como nosotros tuvimos la oportunidad de salir adelante, y eso nos llevó pues a que se vendieran otro tipo de servicios en comunicación, porque ahora se está vendiendo el servicio de comunicación también dentro de lo que son las escuelas. Ahora los docentes, como
conocen poco de esto del factor de las comunicaciones, haciendo ellos comunicaciones. Entonces ya el proyecto Bencos ya también está vendiendo comunicación hacia los docentes. Ese es la forma como se generó otro ingreso que nos ha permitido la estabilidad. Porque en esta crisis llamada pandemia, lo más importante es sobrevivir o sostenerse mientras se desarrollan los demás proyectos, es decir, mientras volvemos a la normalidad. Bueno, cuéntenos básicamente cómo le dio. Bueno, yo soy cuarentón, de 40 para arriba. Yo imagino que usted también. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de estar trabajando en una cabina y de un día para otro no poder salir, tener que trabajar desde la casa, tener que buscar los clientes desde la casa? La cara de santo hace el milagro, dicen. Pero si la cara de santo no puede estar ante la persona que necesita que le haga el milagro, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue el proceso de trabajar desde casa? Los costos se encarecieron porque no solamente cada compañero necesitaba tener un computador con unas condiciones especiales, unas megas en lo alto lo más posible, y tener los software, respectivamente, los software legales para poder emitir este tipo de comunicación. Aparte de eso, que los compañeros tener que adaptarse a una realidad que es el sistema de moderación. Es decir, decir con pocas palabras lo que podría decirse en 5 minutos. Utilizar el tiempo exacto para poder expresar. Eso nos llevó a nosotros pues a buscar otro tipo de personas. Pero los costos en sí se incrementaron, porque se necesita calidad en la señal de audio. Señal que no entra bien en los oídos, señal pues que el oyente o el televidente sencillamente se pasa para otro lado. Pero usted nos está ocultando información. A ver. En una charla interna previa al foro, usted me comentaba que había empezado a experimentar con audios de noticias, editoriales de noticias vía WhatsApp. ¿Pensabas que se volvía? Sí, hicimos un proyecto llamado El Fitoque, también de Bencos FM, un proyecto llamado Fitoque, pero este Fitoque se creó más que todo para dar a conocer datos precisos sobre la pandemia. Esto nos generó un poco de dificultades porque, a ver, el periodista siempre está dando información que por lo regular no es la que maneja el gobierno. Entonces, los cuadros estadísticos para nosotros los periodistas eran otros y la gente que llegaba la información directa, es decir, no tenían necesidad de sintonizar la radio para llegar, sino que se creó la WhatsApp y se iba multiplicando. Esto pues hubo que retirarlo del proyecto Bencos porque empezó a generar este tipo de comentarios, de análisis pues. Este tipo de análisis, no críticas, sino este tipo de análisis empezó a generar incomodidades, pues, y entonces lo más sano, pues, era optar por desistir de esa posibilidad, de seguir emitiendo el Fitoque, un término muy nuestro acá en la región Caribe, y pues ponerlo de lado. Nos llevó a hacer otras cosas. Eso fue en los primeros días de la pandemia que estábamos haciendo esa actividad, pero después, como le digo, ya hubo que vincularnos al plano educativo, al plano de formación, al plano pues, de adecuación de los eventos que se iban a transmitir o de manera virtual. Bueno, muchas gracias, Fabián Romero, la voz que encanta. Gracias. Por acompañarnos. El siguiente invitado que tenemos es un personaje que inspiró a muchos productores audiovisuales en el distrito de Agua Blanca. Yo recuerdo que era hace más de 20 años, realizó un dramatizado, que quiero que nos cuente un poquito de esa experiencia antes de arrancar, en las calles del distrito de Agua Blanca, y eso generó que un poco de muchachitos crecieran con la espinita de querer hacer televisión.
Con nosotros, Derby Arboleda, director de cine y televisión y director de la Fundación Cauces. Él nos va a contar también a qué se dedica la fundación. Buenas tardes, Derby. Bienvenido al foro. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo está el audio? Señor, hágame una señita. Perfecto. ¿Bien? Bueno. Ok, buenas tardes, compañeros. No, pues qué privilegio y qué bacano escuchar las historias de ustedes y todo cómo han podido pues cambiar un poquito, ¿no? Y amoldarnos, cómo hemos podido amoldarnos a esto. Pues el tema de el momento de hace 20 años, éramos jóvenes aún y teníamos las ganas de hacer cine y de contar historias. Y entonces, nada, pues yo recuerdo que yo tenía en 97, año 96, 97, tenía un cuento. Yo estaba estudiando, había terminado ya la escuela de teatro del IPC y tenía un cuento que estaba para convertirse en monólogo, para yo actuarlo, y lo estábamos actuando, me lo estaba dirigiendo un amigo. Y entonces, en ese momento entró en mí el bichito del cine, porque yo en la Universidad del Valle empecé a ver películas de todos los directores afroamericanos, ¿no? Entonces eso me impactó mucho y yo dije, yo quiero hacer eso acá, yo quiero hacer cine afro aquí en Colombia. Que pues por un lado era impensable, ¿cierto? Porque un hombre hace 20 y tantos años, hombre negro del distrito de Agua Blanca, sector popular, cuya mamá, una mujer que vende chontaduro, vendía chontaduro, lavaba ropa, o sea, ahí no había cómo pensar en que uno podía dirigir cine. Cuando uno miraba las referencias en Bogotá y todos eran pues hijos de, ¿cierto?, de directores o hijos de, entonces no había opción. Sin embargo, la persistencia, este amigo me dice, ve, hay un concurso de cuento en Medellín, ¿por qué no mandas Calle Mocha a ese concurso? Y yo le digo, no, pues que yo no he escrito nunca un cuento, yo no sé si eso tenga estructura de cuento, eso es un monólogo, eso está escrito como monólogo. Me convence, me leo un librito de García Márquez que se llama Así se escribe un cuento, creo, cómo escribir un cuento, algo así, es un libro muy pequeñito, en donde finalmente García Márquez nunca dice cómo se cuenta un cuento. No, el man lo que dice, casi que el mensaje del man es, si le gusta escribir, escriba y ya, ¿no? Finalmente uno nunca entiende cómo contar un cuento después de leer el libro. Entonces yo dije, ve, el mensaje de este man aquí es como que escriba. Entonces hice ahí como lo que pude, maromas, y mandé eso a Medellín, y a los 2 meses me llaman a decirme que había sido ganador de una vaina ahí, y me lo publican en el libro pues de los 7 mejores cuentos del certamen, pues los 6 cuentos ganadores. Eso me llega y entonces yo desde lo que había visto, leído, escuchado el cine, hago una adaptación, dizque una adaptación, ¿no? a cortometraje. Cogí ese cuento y lo convertí en un cortometraje, según yo, y lo hice en mi barrio, en La Invasión, que era una invasión en ese momento, ¿no? Lo hice en mi barrio, en donde actúa mi mamá y mi hermano, y esa fue mi primera película, y se llama Calle Mocha y dura 23 minutos. Y a partir de ahí dije, esto es lo mío, también porque pensando mucho en que el actor, el trabajo un poco del actor, es esperar que lo llamen, ¿cierto? Esperar que le den. Yo dije, no, yo quiero ser quien cuente mis historias, o sea, yo quiero ser el que diga esto va, esto no va. Ya la formación como actor la tengo, entonces quiero como meterme acá. Y ahí seguí, ahí empecé y seguí. Y posteriormente, pues ya la vida me dio la oportunidad, Dios me dio la oportunidad de irme a estudiar a México. En México estudié la carrera de cine. Y regresando al país, me radiqué en Bogotá y en Bogotá me dediqué a dirigir. Por suerte, llegando, tuve la posibilidad de entrar al canal, a RCN, a dirigir unas telenovelas. Empecé a dirigir ahí telenovelas y a hacer cosas por allí. Paralelo a eso, a hacer mis películas y mis cosas independientes. Y ahora que regreso, hace 2 años que regreso a Cali, para sorpresa mía, agradabilísima además, veo que hay un combo
de gente, como le decía Jorge, de amigos de ese momento. Está por ahí Robinson, está por ahí, hay un combo de manes del distrito haciendo ya a un nivel muy bacano y a un nivel profesional. Entonces nos encontramos y dice uno, pucha, vale la pena, y venimos hace rato metiéndole el diente a esto. Entonces nada, pues esa es como la parte inicial de Derby Arboleda, y ya en este momento, pandemia, in pandemian, nada, en este momento in pandemian, yo estaba haciendo un documental para una universidad en Buenaventura, y nos cogió así, pues ya, a partir de mañana nadie sale, entonces se queda uno como, ¿no? Y eso me sirvió, fíjate, a mí la pandemia me sirvió para activar un canal en YouTube que tenía hace tiempo y que siempre he sido le he huido mucho a las redes sociales, porque siempre me pareció una cosa de farándula, de que a mí no me gusta, que yo digo, no, yo hago lo que puedo y subo ya, y la gente que... Y en este momento tenía ese canal ya hace como un año que lo había creado y se los digo, no tenía ni un producto ahí subido. Apareció un canal Derby Arboleda, pero no tenía nada ahí. Y la gente me decía, los amigos me decían, hermano, pero suba cosas ahí porque usted hace y uno no sabe que usted existe ni siquiera. Suba cosas ahí. Y ese encierro me sirvió para eso. Ese encierro me sirvió para decir, bueno, voy a coger mi material y lo voy a subir. Y traíamos una idea. Y fue muy bueno porque esa idea, que se llama De Carne y Hueso, que la pueden encontrar en el canal de YouTube, es una serie de capítulos de aproximadamente 10 minutos hablando de lo afro. Entonces ahí tenemos un capítulo en donde hablamos del racismo estructural con personas muy tesas, dedicadas al tema, investigadores muy pesados. Hay un capítulo sobre curación del ojo, cómo la migración y el desplazamiento del Pacífico nariñense a Cali se vino también con todas sus costumbres, con todas sus creencias y con todo lo que somos. Y la gente cura el ojo, entonces hay un capítulo en donde una señora nos dice cómo es que se cura el ojo, y así hay otros entrevistas y eso se hizo de una manera que teniendo los recursos y las posibilidades no hubiera sido fácil. Entonces, ¿qué hice en los primeros capítulos? Lo que hice fue escribir la idea, escribir la cosa, llamar a los amigos cercanos y decirles, ve, como toca estar en casa, grabate estas 10 respuestas. Le hice 10 preguntas a cada uno y le dije, grabate horizontal, con el micrófono así, tal cosa, tal, y me las envías. Cada uno estaba en su casa y incluso en otras ciudades, y nuestra presentadora está en España. Entonces ella vive en España y yo le dije, mira, es esto, ¿cómo arreglamos? Da, listo. Y yo le enviaba el material a ella. Entonces el proceso de Carne y Hueso es los 2 primeros capítulos, la gente me enviaba, yo le enviaba, el primero era el contacto, decirle, mira, voy a hacer esto, estoy haciendo esto, ¿te interesa participar? Uy, claro, viejo Derby, bacano, hagámosle. Le enviaba las preguntas, se grababan, me las enviaban grabadas, yo las bajo, las descargo, las edito, las monto, si hay que corregirle, lo llamo y les digo, volveme a hacer esta respuesta, tal y tal. Eso editado, se lo envío a España, a la presentadora Neila, ella lo ve y sobre eso le escribo un libreto y sobre eso ella graba como si estuviera presente, ¿no? Entonces les pregunta sobre lo que ella está viendo. Ella me envía su material y yo luego lo pego y salí durante 12 viernes, la primera temporada, 10 capítulos, y ahora estamos preparando la segunda. Eso permitió que me ganara una convocatoria del ministerio y luego un par de cositas ahí que se han ganado en estos 3 meses, pero fue como también gracias a eso, ¿no? A que esa posibilidad se dio y pues estuvo como también atento, ¿cierto? A decir, bueno, ¿qué me pongo a hacer aquí? Porque estoy escribiendo, estoy haciendo, pero necesito producir. Entonces, así fue el proceso de Carne y Hueso, el proceso de cómo me reinventé, que es la palabra de moda, que no me gusta además porque
A mí me parece que nosotros, los que estamos aquí y los que están por fuera, que nos dedicamos a esto, somos los colombianos que más nos reinventamos. O sea, ahora que esa palabra se puso de moda, nosotros nos hemos reinventado siempre. ¿Sí o no? Nosotros, o sea, desde ustedes como personas que se dedican a la radio, todos los días ustedes se levantan pensando en qué me invento hoy para convencer al cliente. ¿Sí o no? Todos los días uno está reinventando. ¿Qué me invento hoy para...? Entonces, esa palabra que han puesto de moda, para mí eso es colombiano y más nosotros somos los más, reyes de la reinvención. Hemos sido siempre. Entonces, eso, pues ahorita para mí es como, finalmente, para cerrar, yo creo que el asunto, y que lo decía en una conversa la vez pasada con una gente del ministerio, el asunto no es la reinvención, es cómo nos sostenemos en esa reinvención. O sea, ¿de dónde va a salir el billete? Porque yo sé que yo les pregunto a todos ustedes, cada uno deme 4 ideas y me las dan ya, o sea, porque ustedes son gente creativa, somos gente creativa, nos dan ya 4 ideas. ¿Cómo es que voy a hacer que esas ideas me produzcan plata? Ese es el punto, ¿cierto? El punto no es generar ideas, ahí están las ideas y ahí han estado. El asunto es que las convocatorias o lo que haga el gobierno permita que nosotros podamos seguir trabajando. Ese es el punto, ¿no? Yo creo que hacia allá es donde nosotros debemos, pues, como apuntar y solicitar, querido Jorge. Bueno, una pregunta para los dos directores de producción, los dos productores audiovisuales, el director Derby y Manuel. Supongamos que no están los recursos del Estado. ¿Cómo la gente puede, pues, no digamos reinventarse, sino repensarse la manera de producir? Utilicemos los términos de Internet, de monetizar las cosas que puede hacer desde casa. ¿Ustedes cómo creen que la gente podría, más allá de las convocatorias del Estado? ¿Por qué les pregunto eso? Pues voy a hablar un poquitico mientras piensan, porque los cogí de pronto desprevenidos, porque de esto no se habló previo al foro. Lo que pasa es que las personas con las que hablé sobre el foro me decían, hablé con muchos emprendedores en YouTube, me decían, ay sí, chévere, porque es que yo necesito elementos para saber cómo es que voy a sobrevivir a partir de este ejercicio que estoy haciendo en YouTube. Entonces hay mucha gente que está pendiente de robarle las ideas a ustedes, de robarle las ideas a todas estas personas que tenemos aquí, para empezar a buscar salida a su problema de papa a partir de lo que les gusta hacer, que es productos audiovisuales, ya sea productos radiales, también prensa, radio, productos comunicativos. Al fin de cuentas, ¿ustedes qué le proponen a la gente más allá desde lo audiovisual? Incluyamos allá a Célimo también, que Célimo se gana muchos recursos, bueno, la mayoría de sus recursos a través también de contratos del gobierno. Más allá del gobierno, ¿cómo pueden ustedes pensarse ideas para que la gente sobreviva en medio de esta pandemia? ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién la tiene clara ya? Célimo. Pues yo no la tengo, yo no la tengo. Ah, señor. Célimo, arranca Célimo, hágale. Denos esa solución, viejo Célimo, porque lo necesitamos escuchar todo, papi, lo necesitamos escuchar. Compadre, yo he sido una persona resiliente y luego con humildad le he puesto buena cara al mal tiempo y no me he doblegado cuando he tenido las situaciones aporéticas que se presentan día a día en nuestro acontecer. Una de las iniciativas de emprendimiento que yo he utilizado en los últimos 6 años ha sido como esto. ¿Saben cómo se llama esto? ¿Tienen idea? Esto. Kufi. Esto se llama Kufi. Es un atuendo africano, significa autoridad, inteligencia y disciplina. Pero además de confeccionar los Kufi, también confecciono atuendos, camisa, camisones, pantalones, todas esas prendas con telas africanas. ¿Qué hice yo? Conseguí un senegalés y me hice socio de ese señor y él importa las telas, los familiares de él se las mandan aquí a Colombia
¿Y yo qué hago? Ve, Arquín, él tiene un nombre todo raro. Necesito esta tela, él me manda los colores y ¿qué hacemos? Él me las manda y yo se las vendo a las personas. Entonces, en el Festival de Música del Pacífico, Petronio Álvarez, que fue presencial hace un año, ahí estuvimos presente, el anterior también. Y en este festival, como no fue presente, ¿qué hicimos? De alguna manera lo hicieron, me asocié con otra señora, porque yo no participé como oferente, entonces le di mis cortes, le di mis telas, le di mis atuendos, cufis, camisas, y los fue a vender, y de alguna manera nos sirvió. Ese ha sido un emprendimiento que hemos tenido en medio de la pandemia para no estar dedicado al 100% a una sola cosa. Excelente, excelente idea. Tomemos apuntes. No poner todos los huevos en una misma canasta. Bueno, esto es importante. Con pandemia o sin pandemia, Célimo. Muchas gracias. Derby, Manuel. No sé si Derby, yo acá podría aportar algo y es las redes sociales y las plataformas digitales últimamente vienen potenciando una forma de monetizar nuestros contenidos. Entonces, lo que quiere decir es que a la par de que primero hay que producir, hay que tener como la idea de qué se quiere comunicar, ¿no? A qué público se quiere comunicar. Y esa misma proceso de ir publicando desde las redes sociales, desde los canales, por lo menos como YouTube y estas otras redes, tienen la posibilidad de uno poder ir monetizando esa cantidad de contenidos. Que hay diferentes maneras como permitir, por ejemplo, que si tenemos una página web, en tal caso, poder permitirse este tipo de publicidad dentro de nuestra plataforma. Por ejemplo, a partir de la cantidad de seguidores que se tenga dentro de una red social, permite también poder ofrecer la posibilidad de que ahí se integren otras publicaciones. Y hay una plataforma también donde te permite hacer como todo ese seguimiento de la cantidad de gente que te está visitando en tu página, en tus contenidos, para así también poder ofrecer a otros posibles clientes, ¿no? Uno podría, si uno logra una cierta cantidad de visitantes y tú lo tienes en número, sabes cuánta gente te llega a tu contenido, a tu página, a tus redes, tienes la posibilidad allí de poder ofrecer tus mismos canales para ofrecer publicidad o para como plataformas para publicar también otros contenidos. Si estas mismas plataformas que se supone que son gratis, ¿no? Se supone, nos pueden permitir a nosotros desde la publicidad y desde la alianza y articulación con otros clientes, poder también generar algo ahí de recursos, monetizar estos mismos plataformas. Manuel, precisamente durante esta época de pandemia, en mi caso, me tocó, al igual que a Derby, familiarizarme con términos como monetización, las plataformas, marketing digital, YouTube. Me puse a armar un canal también y yo pensé que era un influencer, pero no, soy un microinfluencer, porque tengo apenas como 500 seguidores, o sea, está ahí lejos de ser un influencer. O sea, ustedes los jóvenes crecieron con eso y tienen un manejo del lenguaje y la técnica que de pronto a nosotros nos cuesta un poquitico, pero para allá vamos todos. No se afanen ni verán, no se afanen ni verán, muchachos. Derby, cuéntanos. La idea para compartirle a nuestro público. Sí. No, yo sí que no la tengo porque fíjate que algo de lo que, por un lado, yo siempre he vivido de lo que sé hacer y de lo que hago, y es lo artístico, digamos, la fotografía, el cine, el video, la escritura, ¿sí? Entonces, lo que yo he podido, como he podido monetizar mi trabajo estos meses, ha sido trabajos por encargo, ¿no? Entonces, gente que ya lo conoce a uno, entonces lo llaman para que uno les analice un guión y se los revise y les sirva de script doctor y se los reenvíe, gente que lo invita a uno a que le ayude a armar un proyecto para tal cosa, y entonces ya uno, de alguna manera, uno ya empieza a cobrar
por cada trabajo que hace, ¿no? Entonces ya la gente cuando te llama sabe que tu trabajo tiene un valor, ¿cierto? Y que te lo va a pagar. Entonces eso de algo es lo que ha sido, lo que me ha permitido, porque al igual que Jorge y al igual que Selimo y los que pasamos de 40, nosotros somos otra generación que definitivamente eso nos cuesta y nos cuesta tanto que hemos visto casos en este momento, ¿cierto? Hemos visto casos de gente en el Senado que deja la cámara abierta, encendida y ocurren unas cosas que uno dice, ¿cierto? Porque nosotros no nacimos con eso, o sea, uno, o que dejan el micrófono abierto y senadores y gente, ¿cierto? Que uno dice, entonces, eso lo que demuestra es que de 40 para arriba uno no estaba preparado para, o sea, uno estaba preparado para manejar, medio manejar el celular, ¿sí o no? Contestar y mandar un mensaje, pero de ahí, entonces, y lo otro es que el asunto que yo veo como complejo en este momento es que como fue una cosa general, la plata ¿dónde está? ¿Cierto? Porque todos estábamos encerrados. En otros momentos, cuando hay otra situación en las que unos están encerrados y otros trabajan, pues hay a quien venderle, ¿sí o no? Pero en una situación como esta, en donde todo el mundo, y vos pones internet y ofertas hay 50,000, pero ¿quién te compra? O sea, ¿quién tiene plata para decir, pues llevamos meses sin producir por lo menos de la manera? Entonces, nada, para mí ha sido, y el mensaje de pronto, es como poder diversificarnos dentro del arte, los que nos dedicamos al arte, y abarcar al máximo. Entonces, si vos sabes tomar fotografías, si vos sabes escribir, o sea, como ampliarnos al máximo dentro de lo que sabemos hacer. Que el arte no sea solo lo que yo sé hacer. Ay, es que yo soy cineasta y yo solo sé dirigir. No, yo sé también dirigir actores, y sé escribir guiones, y de pronto sí, te sé manejar una cámara. Entonces, eso te permite tener como fuentes que cuando no te llama alguien para escribir, te llama alguien para dirigir, o te llama alguien para hacer unas fotografías, o para que le sugieras algo. Y eso ha sido, hermano. Pero por redes sociales, complicado. Yo no he podido. Lo voy a copiar a Manuel y a Selimo. A ver qué. Pongamos el nombre a esa idea, vea. Esa idea aplica solamente para los mayores de 40. Se llama monetizar la experiencia. Los jóvenes, la educación en Colombia tiene muchos problemas en enseñarle a los muchachos a comprender la lectura y por lo tanto a escribir correctamente. Entonces, los jóvenes que nos estén viendo, aquí hay 3 cuarentones que sabemos escribir súper bien y estamos interesados en compartir por un precio módico con ustedes nuestra experiencia en las letras. Ahora tenemos a Fabián. Fabián viene de un mundo radial. Ellos siempre, lo que yo conozco de la gente que trabaja en radio, igual que Selimo, es que son personas que tienen que rebuscarse la plata vendiendo publicidad, consiguiendo clientes por todas partes. ¿Cómo ha sido ese ejercicio en pandemia? ¿Cómo puede hacer la gente ese ejercicio en época de pandemia, Fabián? Don Fabi, ¿no se le escucha? Sí. El audio. Sí. Ahí, ¿correcto? Ahí. Perfecto, perfecto. Bueno, perfecto. Sí, se trata de ampliar el portafolio de servicios. Este término, pues, quienes están en el departamento de ventas sí lo conocen. Ampliar el portafolio de servicios. ¿Qué es ampliar el portafolio de servicios? Derby lo decía, que si le toca coger una cámara, si le toca hacer fotografías, si le toca escribir una nota, eso es lo que hacemos nosotros. Es decir, a nosotros en estos momentos, cuando los docentes están haciendo el trabajo desde casa, pero que ellos no saben manejar los términos, cómo dirigirse a través de lo virtual a los alumnos, empezamos los asesores en comunicación a entregarle las informaciones a ellos. Eso es una de las maneras de monetizar a través de la pandemia o por razones de pandemia, ¿verdad? Ampliar el portafolio de servicios. Es que
Para todo en la vida se necesita la comunicación, para todo. Porque aquí les digo, cuando tenía pocos años, yo a alguien que quería enamorar, yo le vendía la carta. La carta de amor se la hacía. De ahí, claro, hasta ahí nomás. Y ahora, pues, la pandemia nos ha permitido entrar en otras áreas, como la parte educativa. La parte educativa que nos ha solventado, como le digo, en plena crisis, se trata es de sobrevivir mientras las cosas vuelven a su normalidad. Bueno, señores, se acercan a las 6 de la tarde, nos quedan 4 minutos para que compartamos unas conclusiones sobre cómo es comunicar en época de pandemia. Arranquemos con Célimo. Célimo, despidiéndonos de nuestros cibernautas que nos acompañan hoy y nos van a ver posteriormente con los videos colgados. ¿Qué significa comunicar en medio de esta pandemia? Es procurar llegar de manera objetiva, de manera precisa, de manera oportuna, teniendo en cuenta las pertinencias, las oportunidades y los medios. En esto último, hay que aprovechar medios que de alguna u otra forma nosotros no utilizamos o no lo hacíamos con tanta frecuencia, como son las redes sociales. Las redes sociales, mi querido y apreciado Jorge, han estallado prácticamente, que han servido, se han convertido en el puente más eficaz de comunicación en los últimos meses para llegar a todos los espacios donde se quiera enviar el mensaje. Así que en ese sentido me parece que la diversificación, la reingeniería y la utilización o reutilización de esos diferentes medios, que no quiero mencionar lo que todos los conocemos, que están a través de las redes sociales, la internet, ha sido un mecanismo muy oportuno y muy pertinente para comunicarnos. Yo creo que esto ya se quedó así, Miren ustedes, la radio prácticamente está desapareciendo. Uno iba a Todelar, donde trabajé como 17 años, que la AM hablan allá, pero se escucha a través del celular, a través del computador, están las frecuencias cargadas en las redes sociales. También la frecuencia modulada, el AM. La televisión, habían 2 sistemas de televisión por cable aquí en Cali. No los quiero mencionar. El que yo trabajo ahora y otro. El otro, en medio de la pandemia, mi querido Jorge, desapareció. Ya no está a través de redes, a través del cable. Ya no está. El que estoy yo, 90% ya está en las redes sociales a través de la virtualidad. Seguimos todavía a través del cable, el cable operador, pero no, ya estamos en la internet. Por ejemplo, yo grabo el noticiero aquí en mi casa, mi querido Jorge, y de inmediato lo subo a YouTube. Y en este momento, ustedes pueden ingresar a YouTube y escriben Célimo Noti21 y aparecen todos los videos, todos los informativos de Noti21 de Célimo Sinisterra, y lo pueden ver hasta en Santa María del Darién, la antigua del Darién, o lo pueden ver en Coteje, en Timbiquí, en cualquier parte del mundo, mi querido Jorge. Creo que eso ha servido la diversificación de los medios de comunicación, utilizando la internet como un medio oportuno y eficaz. Le voy a pasar la factura por la cuña, le voy a pasar la factura. Derby, cuéntenos el sentido y la importancia de la comunicación ahorita en esta época de pandemia. Cuéntenos su labor, qué significado tiene para usted ahora en esta época de pandemia. Yo siento que comunicar en época de pandemia es, como lo dice Célimo, apropiarse de las redes y de todo lo digital. Es evidente que la televisión tiende a desaparecer. Eso, pues, tiende a desaparecer como... ¿Cómo? La televisión tiende a desaparecer como ese aparatito de consumo inicial y primario que teníamos en las casas, ¿cierto? A la televisión le va a tocar dentro de muy poco conectarse directamente a internet.
O sea, que uno prenda pues que ya existe y eso ya se está dando, ¿cierto? Pero que uno pudiera encender cualquier televisor sin problema y le entre YouTube. O sea, casi que los televisores deben pensar si van a terminar siendo como un medio más para ver las redes sociales. Yo siento que a eso es hacia lo que debemos pensar nosotros, comunicar en tiempo de pandemia y pospandemia. Para mí es eso, es apropiarnos de las redes, pensar en que a través de las redes es que vamos a decir lo que tenemos que decir. Lo positivo de esto es que las hegemonías se van perdiendo. Las hegemonías de la comunicación y de los medios se van perdiendo y eso me parece muy valioso. Es decir, que cualquier persona puede coger un celular en este momento y contar, ya. O sea, nada se lo impide, nadie se lo impide y al rato tiene por lo menos 50 personas que lo vieron. O sea, ya hay 50 personas en 20 minutos o en una hora, hay 50 personas más que van a saber lo que vos querés decir. Eso es mucho ya, ¿cierto? Que hace 20 años era impensable. O sea, hace 20 años uno tendría que esperar el noticiero si quería enterarse de algo. Ahora no, ahora vos coges tu celular, contás y lo subís y lo vieron, por lo menos lo vieron tus contactos, que en este momento una persona mayor de 10 años, de 15 años, el que menos tiene 100 contactos, entre WhatsApp y, ¿cierto? El que menos tiene, porque un peladito de 15 años ya tiene todos sus compañeros del colegio y ya suman más de 100. Entonces, ya estás seguro que tu producto lo van a ver por lo menos 100 personas. Ya, si tu interés es solo comunicar, puedes hacerlo. Eso me parece muy valioso de este momento y de comunicar en tiempo de pandemia y pospandemia. La pérdida de poder de los monopolios. Bueno, listo. Ellos han perdido el poder, Derby, pero yo por entrar a polemizar, pero siguen siendo los que más se ven. Lo que pasa es que ahora nosotros tenemos la oportunidad de que también nos vean en una menor escala. Sí, Tenemos la oportunidad sí, claro, tenés razón. Y lo otro, es cierto, son los que aún se siguen viendo más. Imagínate el caso del soldado que mató a este muchacho transgénero, a esta muchacha. El tipo inmediatamente con el celular decía, ayúdenme a viralizar este video. En otra época, al muchacho, al soldado, de pronto lo ponen en puertas, pero no hay presión social para que se haga justicia. Ahora, si usted tiene un celular en la mano, cualquier pataná que le venga a hacer, ya sea la autoridad, otro civil, la empresa privada, la guerrilla, el ejército, como se llame, y lo logran captar, de malas. Porque... Además, la ley lo permite, ¿no, Jorge? La ley lo permite. Sí, ya. Tienen, es que antes de hacerlo, el mal tiene que fijarse que no haya cámaras de seguridad ni alguien con un celular por allí. Y eso es muy difícil porque la gente mantiene pendiente, porque todo el mundo cree que el periodista es él. Este espíritu del periodista soy yo, se le pegó a todo el mundo, entonces el periodista... Igualado. Además porque todos andamos en la mano literal, con el celular en la mano en la calle. Claro. O sea, todos andamos con el celular en la mano, así literal, respondiendo, chateando o hablando. Entonces, cualquier cosa nada más es dos digitadas y ya tenés cámara. Entonces, vos no necesitas hacer gran esfuerzo. Hundís dos veces y ya tenés cámara y ya estás grabando. Entonces, regresó Fabián, compañeros. Regresó Fabián, antes de que se nos vaya otra vez, que tuvo problemas técnicos, preguntémosle a él qué significa comunicar en época de pandemia, antes de que se nos vuelva a perder la señal. Ocupan el primer lugar a raíz pues, de la pandemia. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que las personas un televisor. Entonces, en materia de costos, las redes sociales reemplazaron al radio y reemplazaron al televisor. Por eso, pues, quienes tenemos el privilegio de estar en esto de los medios de comunicación, es nuestra tarea mejorar o hacer el servicio más eficiente en esto de los medios de comunicación. Pero lo que se trata
es de mejorar la oferta sin que afecte la calidad del producto o servicio. Bueno, Fabián, muchas gracias. Nos despedimos con la voz joven del encuentro. Manuel Díaz Polo, yo a Manuel le envidio la juventud y le envidio a Elena. Y él no es Que diga la edad. Es el día de la Él puede decir la edad. la mala. ¿Cómo? Él sí puede decir la edad. Oiga, la edad son como las manecillas del reloj, siempre van para adelante, no se regresan. Manuel, cuéntanos para ti, ¿qué significa comunicar en esta época de pandemia? O comunicar en esta época de pandemia es apropiarse de lo digital. Nos obliga, como ya varios lo han planteado, a entender cómo funcionan estas plataformas de las redes sociales, de la página web, entenderlo como que tenemos la comunicación a la mano, ¿no? Cualquiera, como ya lo decían, tiene la capacidad de generar contenido. Sí, permite diferentes plataformas y diferentes fuentes de la información, pero también genera unos retos, y es con gran cantidad de información, y cualquiera puede generar contenidos, es tener esa capacidad o ese cuidado también de saber qué es real, qué no, ¿sí? Entonces, esa misma posibilidad de la cantidad de información que te da, de poder comunicar lo que uno quiera, también genera esa brecha en ese mismo sentido, saber también qué contenidos son ciertos, qué no, con qué fines y desde dónde vienen. Entonces también es otro reto que da como esta situación con todas las posibilidades de la comunicación, tener a la mano un teléfono, una página web, unas redes sociales para comunicar lo que uno quiera. Bueno, compañeros, no siendo más, ha sido muy enriquecedor esta experiencia, escuchar voces de experiencia acompañados de una voz joven, voces del Pacífico mezcladas con voces de la costa atlántica. La voz que saca la cara por nosotros, la de Fabián, pues a mí me tocó una vocecita que... No, se puede. Todos, Se puede a través de los ejercicios. Todavía por motivo de edad se puede. todos calvos, todos calvos y uno peludo. Yo tengo mi pelo aquí, aunque está blanquito, pero aquí tengo pelo. Aquí tengo pelo. No disimule, Célimo, no disimule con el culo. Ya. Oye, tapo las canas con el Kufi. Ojalá Dios me dé vida para ver a Manuel dentro de 20 años, a ver cómo está. Para ver. Bueno, Porque ya no estaría peludo, pues. nos despedimos hasta aquí esta tarde con Ananse Festival Cine Afro. Muchas gracias, Derby. Muchas gracias, Célimo, Fabián, Manuel. Nos vemos en una próxima ocasión y les prometo que va a haber compañía femenina y concepto femenino en la próxima foro que nos hicieron falta. Hasta luego. Vale, Jorge. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Un abrazo afro para todos, muchachos. Igual. Un saludo colombiano. Bueno, Un abrazo. Fabián. Abrazo a todos. Gracias, Derby.